Los modelos analíticos son aquellos que están derivados de la investigación de la física y matemática pura. Los modelos empíricos son aquellos que se basan en mediciones masivas, sobre todo en entornos urbanos de ciudad, y en base a eso generan un modelo de tablas y ecuaciones diferenciales, de tablas estadísticas y ecuaciones diferenciales, y nace una fórmula, ¿no? Una fórmula de aproximación lineal. Voy a presentar acá en los modelos analíticos, vamos a empezar. ¿Qué es los modelos analíticos de propagación? Son aquellos modelos que tratan de determinar las pérdidas que existen en el espacio libre entre un emisor y un receptor de comunicaciones inalámbricas mediante fórmulas matemáticas o físicas. Si hablamos de condiciones de espacio libre ideal, como fuera de la Tierra, donde no hay aire, donde no hay centelleo, ionosfera, etc., entonces ahí esos modelos pues tienen bastante aproximación a la realidad. Sin embargo, si hablamos de modelos donde hay ciudad, donde hay interferencia de ruido por todos lados, esos modelos se van a complicar caracterizar, si quisiéramos caracterizar todos los parámetros para llegar al emisor y el receptor. Bien, vamos a ver la propagación de las ondas, efecto de propagación del terreno, características del suelo, coeficiente de reflexión. Algunas de estas eh, características de esta diapositiva las vamos a pasar más rápido. Vamos a ver modelo de tierra curva, tierra plana, refracción, difracción y atenuación, porque ya estas características se han visto previamente. ¿Qué son los modelos analíticos de propagación? Son basados en la óptica geométrica de la teoría de rayos. No se olviden que la onda electromagnética para nuestros estudios de telecomunicaciones se aproxima a lo que es la luz, el estudio de la luz, entonces por eso se basa en la óptica geométrica. Son útiles en comunicaciones punto a punto. Cuando nosotros hacemos un modelo analítico punto a punto, se puede caracterizar muchas cosas de rayo directo y de rayo reflejado. Sin embargo, si queremos hacer un estudio punto a multipunto, la complejidad del modelo va a crecer de forma exponencial y no va a ser manejable. Estudia el desvanecimiento a gran escala. Las variaciones de este tipo de desvanecimiento ocurren a velocidad humana, decenas de segundos o minutos, ¿no? Cuando hay desvanecimiento a gran escala, no se producen a una velocidad muy rápida. En cambio, cuando hay desvanecimiento de la señal a pequeña escala, ese desvanecimiento es rápido. Determinan la media de atenuación de la transmisión y por tanto de la potencia recibida. En base a que hay esa atenuación y obviamente la potencia recibida baja, en base a factores como la refracción y reflexión, la difracción, la dispersión y el efecto de las guías de onda. ¿De qué se caracteriza un modelo analítico? Se caracteriza por la exactitud de los resultados. No se olviden que se debe analizar todos los rayos, directos o reflejados, hacer un vector geométrico, los componentes rectangulares, reales, imaginarios. Entonces los resultados son exactos. Necesidad de un detallado conocimiento del escenario. Se debe conocer exactamente centímetro a centímetro todo el camino que puede recorrer la onda directa y los rayos reflejados. Por lo tanto, muchas veces es inviable, ¿no? Para poder hacer el modelo correcto se tiene que hacer un conocimiento exacto, detallado del escenario. El costo analítico es bastante caro porque va a considerar diferentes factores que influyen en la transmisión de la información. En radiodifusión o comunicaciones móviles, comunicaciones punto a zona o punto a multipunto, esta metodología analítica sería demasiado costosa. Imagínense estudiar rayo por rayo cómo ustedes se mueven cuando se conectan para la radio base que está en la Gabriel de una empresa como Tigo o Entel.
Cuando usted va hasta un curso, se mueven a otro curso, cada cuánto se conectan, cuando van al baño, etcétera. Todo eso se tendría que analizar para poder determinar el modelo exacto de propagación para brindarle la mejor calidad de servicio. Sin embargo, es muy caro eso, ¿no? Entonces, para un entorno urbano se recomiendan los modelos empíricos, no los analíticos. Bien, acá tenemos, vamos a pasar un poco rápido, los efectos de reflexión y refracción, ¿no? Entonces, la reflexión es con el mismo ángulo de incidencia. El ángulo reflejado va a ser el mismo, ¿no? Entonces, lo que hace es rebotar la onda y se va en la misma dirección, pero en sentido contrario. La refracción lo que hace es cambiar de medio, al cambiar de medio, eh, varía el ángulo de incidencia del rayo, no rebota, sino que traspasa. Por ejemplo, si pasamos de aire a agua, si pasamos del espacio al aire, si pasamos del aire a la lluvia, entonces va a haber variaciones. Y hay la fórmula de Snell, ¿no? Que dice que tenemos una dimensión n1 del rayo por el seno del ángulo de incidencia 1, después va a ser lo mismo por la dimensión del rayo 2 por el seno del ángulo reflejado, ¿no? Entonces tiene un coeficiente que relaciona ambos rayos, ¿no? Esa es la refracción. Ahora, la propagación de onda se inicia allá por el año 1700 con las fórmulas de Maxwell, que nos dice que hay tres manifestaciones de un solo fenómeno. Las tres manifestaciones son la electricidad, el magnetismo y el calor. Son representaciones del mismo fenómeno, nos dice Maxwell. Y ahí tenemos la relación. Tenían esa pinta y es impracticable en ciertos casos. Hay los modelos simplificados basados en la física, en la óptica geométrica, y hay expresiones empíricas o curvas de propagación a partir de medidas que son las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? La ITU-R. Bien, la propagación de onda. ¿Qué características hay en la propagación de onda? Dependen de la situación del trayecto respecto al obstáculo. Si hay suelos, si hay colinas, edificios, vegetación, etcétera, las ondas van a variar. Características eléctricas del terreno, constante dieléctrica, conductividad, etcétera. Propiedades físicas del medio, intensidad de precipitaciones, absorción de gases y vapores. La frecuencia de transmisión y la polarización de las ondas. La polarización de las ondas nos dice si es que es una polarización vertical o horizontal. En ese sentido se va a ir transmitiendo las ondas, ¿no? Entonces, eso también determina para la interferencia y para saber el movimiento de las ondas, y ya que son más susceptibles a sufrir daño las ondas. En general, lo que se busca es calcular la atenuación, las pérdidas que llamamos o atenuación. Los métodos básicos de predicción de las pérdidas, la pérdida básica de propagación, la fórmula de Friis, por ejemplo. Acá tenemos las diferentes bandas y anchos de banda que se tienen. Fíjense si mientras la longitud de onda es mayor, la frecuencia va a ser menor, ¿no? Y si tenemos una mayor frecuencia, la longitud de onda va a bajar. Ahorita estamos entre los 3 y los 30 GHz porque estamos a 802.11 AC, que trabaja 5 GHz. Estamos hablando de ondas de 10 a 1 centímetro, sumamente pequeñas, ya que tienen gran cantidad de información, pero llegan a una distancia pequeña. A no ser que modifiquemos parámetros como la potencia y otras características. Ya, la propagación en muy baja frecuencia se hace a través de onda guiada, que se llama ionosfera. Acá tenemos las bandas de frecuencia. Muy baja frecuencia significa que son longitudes de onda grandes, llegan a gran distancia, pero transmiten poca información, tienen una frecuencia baja. Entonces, esas ondas se transmiten por la ionosfera, que es una capa ionizada de la atmósfera capaz de reflejar
ondas electromagnéticas. Se encuentra entre 60 y 400 kilómetros de altitud. Es muy baja frecuencia, de los 3 kHz a los 30. El suelo y la atmósfera se comportan como buenos conductores. Como la distancia h que los separa es de 60 a 100 kilómetros, es comparable con la longitud de onda de esta banda, de los 100 kilómetros a los 10 kilómetros. La propagación se modela como una guía esférica sin pérdida. Las antenas verticales son eléctricamente pequeñas, aunque de dimensiones físicas muy grandes. Las aplicaciones son telegrafía naval, submarina, ayudas de navegación y poseen una cobertura global. Todavía los sistemas basados en IP, los sistemas basados en datos, todavía no tienen un alcance mundial, entonces hay cosas como el telégrafo y la navegación que depende todavía de estas ondas que son de muy baja frecuencia pero mucha longitud de onda y por lo tanto tienen una cobertura global. Propagación en frecuencia baja, frecuencia media y frecuencia alta. Eso se hace por onda de superficie. Bastante se va a utilizar en los radioenlaces, sobre todo en las tecnologías más antiguas como radio y televisión. La onda de tierra a superficie está en las bandas de baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia, de los 10 a los 150 MHz. Aparece una onda de superficie que se propaga en la discontinuidad tierra-aire. Este va rebotando entre la tierra y el aire. Las antenas habituales son monopolos verticales con alturas entre 50 y 200 que producen una polarización vertical. El alcance en función de la potencia transmitida y la frecuencia varía. Si es baja frecuencia, va a llegar de los 1000 a los 5000 kilómetros, media frecuencia de los 100 a los 1000 kilómetros y frecuencia alta menor a los 100 kilómetros. Entonces, la mayoría de los radioenlaces que ustedes van a ver son de 10 kilómetros, más o menos. Es lo normal que se utiliza actualmente, aunque también hay radioenlaces mayores. Se aplica en sistemas navales y radiodifusión. Propagación en media frecuencia y alta también se puede hacer por onda, no solo de superficie, sino también onda ionosférica. Las reflexiones ionosféricas realmente refracciones se producen en la banda de media y alta frecuencia entre los 0,3 a los 30 MHz. En alta frecuencia se utilizan antenas elevadas con polarizaciones horizontales y verticales. Alcance de un solo salto varía entre 0 a 200 kilómetros en media frecuencia y de los 50 a los 4000 kilómetros en alta frecuencia. Se aplica en radiodifusión, comunicaciones punto a punto y naval. Luego tenemos muy alta frecuencia, que es lo que nosotros utilizamos actualmente en las comunicaciones de datos, comunicaciones satelitales, entre otros. Tenemos onda de espacio troposférica, está más allá de la ionosfera. Para las frecuencias de muy alta frecuencia y superiores, para las que la ionosfera se hace transparente, se asume una propagación en espacio libre modificada por el suelo, reflexión y difracción, y por la troposfera, refracción, atenuación y dispersión. Se emplean antenas elevadas y directivas. El alcance es muy variable, puede tener decenas de kilómetros hasta los 40.000 kilómetros en comunicaciones por satélite y millones de kilómetros en comunicaciones de espacio profundo. Se aplica en radiodifusión de modulación de frecuencia y televisión, telefonía móvil, radar, comunicaciones vía satélite, entre otras, ¿no? Fíjense que la altura de la comunicación vía satélite es mucho, mucho mayor que la longitud de onda. La longitud de onda es pequeña y por lo tanto la frecuencia es muy, muy alta. Bien, entonces, ¿qué efectos tenemos nosotros de propagación? Hay influencia del terreno, ¿no? El transmisor y el receptor sobre la superficie terrestre más la visibilidad mutua. Tenemos, aparte del multitrayecto, hay un rayo directo, hay un rayo reflejado y aparte puede haber una onda de superficie. Acá tenemos una ecuación general de la propagación del campo electromagnético y acá nos da una ecuación que tiene gradiente, eh, tiene también la característica de recepción y tiene números complejos, ¿no? Nosotros vamos a ir simplificando esto a lo que a nosotros nos interesa, como la propagación en tierra plana, por ejemplo.
¿no? Acá tenemos cómo desarrollamos esa ecuación general. Hay casos para grandes alturas y frecuencias menores también. Hay casos de la polarización vertical, de la polarización horizontal, coeficiente de reflexión, modelamiento y llegamos al modelo de tierra plana. ¿Qué es el modelo de tierra plana? Es un modelo analítico que simplifica la comunicación entre emisor y transmisor, emisor y receptor electromagnético inalámbrico, considerando una distancia pequeña, que hay línea de visión directa, que se puede ver desde el emisor hasta el receptor. Entonces se considera que la Tierra es plana en ese espacio, porque la curvatura de la Tierra empieza a afectar a partir de los 20 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces considera un rayo directo y un rayo reflejado que tiene una determinada incidencia. Hay una altura de transmisión, una altura de receptor. Entonces acá va calculando a través de la física. Llegamos a esta fórmula que todavía se puede desarrollar más, ¿no? Acá tenemos el caso particular, que es normal que la distancia sea mayores a las dos alturas. Entonces en tierra plana se hace una simplificación. Tenemos acá los derivados de la altura del transmisor y el receptor, nuevas alturas derivadas, que son la raíz cuadrada de la altura del transmisor por un h inicial, que viene a ser esta fórmula si es polarización horizontal y esta fórmula si es polarización vertical. Ese H0 solo toma valores significativos para frecuencias de 150 MHz o menores. En el resto se pone cero, nosotros lo vamos a considerar cero. Entonces nos va a decir que la altura de transmisión es la raíz cuadrada de la altura de transmisión original al cuadrado. Raíz cuadrada con altura al cuadrado se va a simplificar y para nosotros la altura de transmisión va a ser la altura de transmisión prima y lo mismo la altura de recepción. Bien, acá tenemos los valores dependiendo de la frecuencia para ese H0, también que se pueden utilizar en caso de frecuencias menores a 150, ¿no? Entonces tenemos ahí si es que es agua, si es que es suelo húmedo, si es que es suelo seco, si es que es suelo muy seco, entonces van a considerar estas características, ¿no? Bien, entonces con esa simplificación llegamos a esta fórmula. Estas en unidades logarítmicas, perdón, estas unidades naturales y estas las unidades logarítmicas, ¿no? Las pérdidas, considerando tierra plana, va a ser igual a la distancia a la cuarta sobre la multiplicación de las dos alturas primas elevado al cuadrado, la altura de transmisor y la altura del receptor. Si eso lo llevamos a unidades logarítmicas, este 4 pasa acá, se multiplica por 10, ¿no? Y lo que está abajo, lo que está dividiendo pasa a restar, ese 2 se multiplica por 10 se hace 20 también, y tenemos ahí 40 veces el logaritmo de la distancia en kilómetros menos 20 veces el logaritmo de las dos alturas primas, ¿no? Multiplicadas más 120, ¿no? Esta fórmula, si se fijan, tiene características como ser independiente de la frecuencia y proporcional a la cuarta potencia de la distancia. Es decir, que lo más que influye en un modelo de tierra plana es para la atenuación o pérdida viene a ser la distancia y es la influencia principal. Bien, entonces tírale una mirada a esta fórmula que es para nosotros lo que vamos a utilizar. Un par de minutos y si tiene alguna pregunta me la hace. Listo, vamos a seguir. Este no es el único modelo que hay. Hay otro más detallado para mayores distancias que se llama modelo tierra plana, pero un modelo tierra curva.
Entonces tiene cuando la distancia excede de la visibilidad mutua. Sin embargo, tiene que estar dentro del horizonte de transmisión y se puede llegar desde transmisor al receptor. Depende de un rayo directo y de la onda de propagación en la superficie para poder llegar, ¿no? La trayectoria es rectilínea y hay una tierra ficticia que tiene un coeficiente Capus por el coeficiente de reflexión R sub 0. Entonces, tenemos ahí las diferentes distancias, de donde llega el rayo directo, el rayo reflejado, no la distancia total. Entonces va calculando una tierra ficticia donde en esa tierra ficticia tanto emisor y transmisor se pueden ver, es decir, existe línea de visión directa en esa tierra ficticia. Acá tenemos HT' y HT, como es lo que calcula dependiendo de la distancia al cuadrado y también de un coeficiente K. Aquí tenemos el coeficiente de reflexión efectivo, RE, va a ser R por D. Entonces, se calcula D también dependiendo de ese coeficiente K. Y acá tenemos nosotros la pérdida básica de propagación, va a ser la pérdida del espacio libre, menos 10 veces el logaritmo de 1 más el coeficiente efectivo de reflexión al cuadrado, menos 2 veces ese coeficiente, más el coseno de beta y alfa, donde beta y alfa vienen a ser los ángulos de incidencia del emisor y el transmisor. Ahora, este modelo no es muy utilizado en el medio, acá en Bolivia, porque nosotros no, no hacemos muchas veces larga distancia, ¿no? Más utilizamos tierra plana. Entonces, pero este sería nuestro modelo. ¿Cuáles son las pérdidas básicas? Las pérdidas básicas son según la fórmula de Friis, potencia de transmisión menos la potencia de recepción menos la potencia de transmisión más la ganancia, esa viene a ser mis pérdidas básicas de transmisión, ¿no? Entonces acá estamos calculando la pérdida básica de propagación. Y esta es la pérdida básica solamente en el espacio libre, que como les comentaba, es restar a la suma de la potencia de transmisión y las ganancias, la potencia de recepción. Bien, reflexión troposférica, propagación troposférica, refracción. No hay uniformidad en las capas de la atmósfera, en algunos lugares hay más centelleo electromagnético, hay más grosor de las capas, en los otros hay menos. Entonces, bueno, se hacen aproximaciones útiles. Y cuando hablamos de refracción, podemos decir que hay una variación del índice de refracción con la altura. La trayectoria de rayos curvilínea, tenemos enlaces espaciales, hay que apuntar la antena hacia el satélite. Y en enlaces terrenos, es decir, que no van hacia el espacio, puede influir sobre el efecto de los obstáculos, edificios, vegetación, lluvia, etc. Si la frecuencia es mayor a 10 GHz, los gases y vapores, como oxígeno o vapor de agua principalmente, absorben energía electromagnética. Por eso es que mientras más grande es mi frecuencia, va a llegar a menos distancia por cuestiones de los elementos de gases y vapores que hay en la superficie terrestre. Entonces eso va a perjudicar la transmisión. Las atenuaciones atmosféricas y por lluvia producen además un aumento de la temperatura del ruido de la antena receptora y una despolarización de la señal. No se olviden, cuando hablamos nosotros de electricidad, magnetismo y calor, son tres representaciones del mismo fenómeno, y si la altura, perdón, si la potencia de la temperatura va aumentando de la antena, entonces la frecuencia se va a mover, se va a mover el campo electromagnético y por lo tanto va a haber una despolarización de la señal. Cuando nosotros hacemos tierra curva, tenemos la tierra real y tenemos la tierra ficticia, ¿no? Que supuestamente es plana y hay línea de visión directa.
Ahí se hace todas las simplificaciones, todas las operaciones que se vio. Se trabaja una tierra plana con un radio tal que el rayo sea recto. Se necesita saber cuánto se curva el rayo, calcular el nuevo radio terrestre y es como si aplicara tierra plana, ¿no? Entonces acá tenemos índice de refracción, la trayectoria de los rayos. El rayo experimenta sucesivas refracciones que lo van alejando de la normal. Cuando hablamos de la normal estamos hablando de la línea recta, ¿no? Entonces, a lo largo de las diferentes capas de la atmósfera va a haber diferentes curvaturas que lo van a alejar de lo que es una recta normal. Bien, acá tenemos un índice de refracción por país, ¿no? De un mes de enero, de febrero, por ejemplo, ¿no? Donde acá hay más lluvia y donde en otros lugares está más seco, ¿no? En el polo sur se puede decir que hay más lluvias y en el polo norte hay más seco. Entonces va a variar la refracción dependiendo del caso de cada país, dependiendo cada mes. Bien, ahora hay otro fenómeno que influye en la propagación electromagnética, que es la difracción. ¿Qué sucede cuando la propagación se encuentra con un obstáculo? Desde el punto de vista de la óptica geométrica no hay ningún problema, no hay ninguna propagación. Pero si nosotros hacemos mediciones empíricas, vemos que sí hay propagación, es decir, hay un rebote y las ondas de alguna forma pueden llegar al destino si es que la distancia lo permite según su potencia. Según la óptica geométrica de la luz viene a ser un haz, es decir, solamente un solo rayo, entonces al haber un obstáculo ahí se para. Sin embargo, en una onda electromagnética no es un haz, ¿no? Sino viene a ser una onda más grande y al haber ahí un obstáculo puede todavía pasar. Entonces, la difracción produce una distorsión, que produce dispersión y curvado de una onda debido al obstáculo cuyas dimensiones son comparables a la longitud de onda, ¿no? Es decir, un obstáculo muy grande. Obviamente no tiene que pasar del 60% del 40% de la primera zona de Fresnel, sino tampoco no hay transmisión. Cuando el objeto tiene dimensiones mayores a la longitud de onda, la propagación sigue siendo rectilínea, ¿no? Y la altura es aproximadamente como la longitud de onda. Ahora tenemos el principio de Haynes. Cada punto donde llega el campo se convierte en un manantial secundario de radiación. ¿Qué significa esto? La onda va a llegar en todas estas aristas y va rebotando y va a generar otras ondas como si fueran bifurcaciones de la onda original. Y entonces va a tener transmisores, se puede decir secundarios, ¿no? Eso es lo que nos dice Haynes. Cada punto donde llegue el campo se convierte en un manantial secundario de radiación. Y ahí tenemos que trabajar con eso, que va a haber multitrayecto, en otras palabras. Acá tenemos la zona de Fresnel, sucesión de máximo interferencia constructiva y mínimo interferencia destructiva. Acá tenemos la primera y la segunda zona de Fresnel. Nosotros tenemos que despejar el 60%, ¿no? ¿Cómo afecta a un obstáculo? Y acá tenemos, si es que es este verde, si el obstáculo es pequeño, puede tener un efecto positivo, puede haber eliminación de la contribución destructiva. Este naranja es efecto negativo, el enlace todavía es viable porque despeja un 60% de la primera zona de Fresnel. Y ya este rojo viene a ser enlace destructivo, muy negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si ese tiene un despeje del 0% de la primera zona de Fresnel, no hay ninguna chance de comunicación. Entonces, mientras más grande mi obstáculo, va a ser más negativo mi, va a ser más negativo para mi propagación, porque no va a haber el despeje suficiente de la señal para llegar desde el emisor hacia el receptor. Acá tenemos los cálculos de zona de Fresnel. Acá lo está calculando desde el punto de vista elipsoidal. Nosotros lo hemos hecho en sus tareas anteriores desde el punto de vista de radio de Fresnel, que es un cálculo más sencillo. Es decir, solo calculo el Rn. Acá le está haciendo
Todo nace, ¿no? Desde que nace la longitud de la esférica, de la esfera, entonces es más complejo los cálculos, ¿no? Entonces, para calcular esa difracción basta con trabajar en el entorno de la primera zona de Fresnel. Se considera viabilidad directa si no existe ningún obstáculo en la primera zona de Fresnel. Cuando el rayo pasa cerca del obstáculo y es interceptado por este, experimenta una pérdida debido a la difracción. El despejamiento viene a ser la altura h entre el rayo y el obstáculo. Acá tenemos la altura es menor a cero, al punto cero del transmisor y receptor si se vieran de línea recta, y acá la altura es mayor que cero, por lo tanto va a ser un obstáculo en en la transmisión de la información. El cálculo teórico de las pérdidas debidas a la difracción, obstáculo de terreno muy complejo, en la práctica se recurren a métodos aproximados que proporcionan un grado de exactitud suficiente. Estos métodos dependen de un tipo de terreno entre el transmisor y el receptor. Terreno poco ondulado, irregularidad pequeña, modelo tierra curva. Obstáculos aislados, uno o dos obstáculos o agudos o redondeados. Terreno ondulado, pequeñas colinas no dominantes. Todos estos son factores que me producen la difracción. Acá tenemos los cálculos del ángulo de difracción, ¿no? Y acá tenemos las pérdidas debidas a una difracción. Acá tenemos el cálculo del obstáculo redondeado de la difracción, de dos obstáculos aislados, y tenemos un modelo empírico que suma ambas difracciones. Tenemos acá un modelo de Eften-Peterson que hace los cálculos en base a otros factores como pequeñas distancias, reducir las distancias para determinar las pérdidas debido a la difracción del terreno. Nosotros lo que hacemos es directamente calcular la zona de Fresnel y no hacemos estos cálculos detallados. Bien. Otro problema que produce atenuación, según la recomendación I2R P833, es la atenuación por vegetación. Si entre el transmisor y el receptor se encuentra una zona boscosa, hay pérdida adicional por penetración de las ondas a través de la vegetación. Aquí tenemos cuánto es la atenuación que va a haber en dB por metro respecto a la vegetación, y acá viene a ser la frecuencia. Tenemos acá para una polarización vertical, fíjense, para una polarización vertical, al inicio es más grande las pérdidas, pero después se va haciendo igual a la pérdida por atenuación horizontal por eh, polarización horizontal, y la polarización horizontal al principio tiene pérdidas menores, pero al final los dos convergen a partir del giga de frecuencia. Es lo mismo prácticamente polarización vertical u horizontal en el caso de las pérdidas por vegetación. Es decir, para las frecuencias que ahorita trabajamos nosotros, estamos hablando un mínimo de 2,4 GHz. Bueno, en el caso de las comunicaciones móviles todavía hay frecuencia de 800 megas, pues prácticamente es indiferente si es que es polarización horizontal o vertical, igual hay pérdida. Las pérdidas por vegetación son casi las mismas. Acá tenemos un índice, ¿no?, de vegetación y un coeficiente para calcular esas pérdidas. También tenemos atenuación por gases y vapores atmosféricos, ¿no?, son otras características. Y acá vamos viendo cómo es que se van haciendo las ventanas espectrales de pérdida entre los gases y vapores atmosféricos. También tenemos lluvia y despolarización, ¿no? La lluvia produce despolarización también de la antena o de la transmisión. Y tenemos enlaces troposféricos y satelitales. Existe un componente de atenuación por lluvia. Es importante para frecuencias mayores a 6 GHz la atenuación por lluvia. ¿Por qué? Porque son frecuencias pequeñas, pero son frecuencias grandes, por lo tanto tienen longitud de onda pequeña, y si pasan por una gota de lluvia,
pueden tener distorsión, ¿no? Acá tenemos los cálculos de esas pérdidas detallados. Fíjense, tener que calcular eh, atenuación por gases, atenuación por lluvia, atenuación por calor, ¿no? Atenuación por vegetación, etcétera, etcétera. Son demasiados detalles en los modelos analíticos. Obviamente el cálculo va a ser más preciso y perfecto, pero los gastos computacionales, los gastos de tiempo son demasiados para hacer viable esta comunicación. Entonces aquí nacen otros modelos que se llaman los modelos empíricos de propagación. Empírico significa basado en la experiencia. Entonces, ¿cómo son estos modelos empíricos de propagación basados en la experiencia? Los modelos empíricos de propagación significa que ha habido mediciones, han hecho un montón de mediciones, unos genios, ¿no? A lo largo de la historia, y han armado, primero han armado unas tablas, perdón, unas curvas de nivel parecidas a las que hemos visto, atenuación de lluvia y de gases y vapores. Después, en base a esas curvas, armaron unas tablas y después, en base a esas tablas, arman una fórmula basadas en ecuaciones diferenciales de aproximación lineal. Entonces, esos modelos empíricos son hacer mediciones, 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 mediciones. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza en entornos mayormente urbanos. Imagínense calcular vegetación, obstáculo, calor, no sé, un montón de cosas en un ambiente urbano. Peor, el ambiente urbano tiene automóviles que se mueven para aquí, para allá, generan calor, generan electromagnetismo. Es prácticamente inviable. Entonces lo que se ha hecho son mediciones, mediciones, mediciones y se hace un modelo aproximado. Esos son los modelos empíricos. Y acá tenemos algunas recomendaciones que nos vamos a basar nosotros, se llama Kumbura Hata, aunque hay otros más, ¿no? Normalmente vamos a analizar modelos empíricos para exteriores, si bien hay también los modelos empíricos para interiores, pero son casos que, a no ser que sea un edificio con muchísima tecnología instalada, se lo desprecia. Por ejemplo, una casa o un edificio que es planta baja nomás, o hasta dos plantas, no se hace uso de estos modelos, sino lo que se hace son mapas de calor. Mapa de calor significa donde hay más señal, se dice que hay más calor, ¿no? Entonces eso lo generan ya herramientas software para decir dónde es lo que hay que poner un access point nuevo, etcétera. Eso para interiores. Vamos a empezar con esos modelos empíricos. Hay distintas recomendaciones. Y esto, no se olviden, otra vez los recalcos, es en base a mediciones que han hecho intensivamente gente en ciudades de diferente tamaño. Bien, ¿cuál es la limitación de los métodos vistos hasta ahora? Las limitaciones son que requieren el conocimiento exacto del perfil, son apropiados para enlaces punto a punto, es decir, que la distancia, obstáculos y difracción, reflexiones, entonces pueden predecir pérdidas de propagación. Prácticamente un entorno de gran despeje de línea de vista, prácticamente libre. Pero, ¿qué ocurre si queremos predecir la potencia de señal recibida en una zona determinada? Acá tenemos celulares y edificios. Imagínense, es más difícil hacer todos esos cálculos, ¿no? Entonces tenemos predicción por radiales, acá hay mínimo 12, va a ser un proceso largo y laborioso. El entorno humano produce alta complejidad para modelar estos obstáculos, ¿no? Entonces los cálculos van a ser mucho más complicados. Se usan entonces modelos empíricos. ¿Cómo se crea el modelo? Primero hay campañas de medición. Se mide, se mide, se mide, se mide, se mide, se mide cómo llega la señal a los diferentes puntos. Luego se hace ajustes de las medidas con un modelo y se hace la extracción de parámetros dependientes del entorno. Por ejemplo, miden, miden, miden y ven que a mayor distancia hace una influencia, ¿no? A mayor altura hace influencia, frecuencia. Entonces se determinan cuáles son los parámetros más importantes y en base a eso se aplica el modelo. Existe la medición de parámetros del entorno y se calcula las pérdidas una vez que ya el modelo está, ¿no? Acá, como le digo, extrae los parámetros,
sabe si necesita altura, si necesita distancia, si necesita frecuencia. Entonces se lo mide, esos parámetros que me dice el modelo, y se calcula las pérdidas. ¿Para qué? Pues calculamos las pérdidas para calcular la potencia de recepción. ¿Para qué calculamos la potencia de recepción? Para compararla con la sensibilidad que me dice el fabricante. ¿Para qué comparo la potencia de recepción con la sensibilidad que me dice el fabricante? Para ver si mi enlace es viable o no, ¿no? En eso se resumen todos estos cálculos de pérdida. Bien, entonces vamos a empezar con los más utilizados, que son los modelos empíricos para exteriores. Los primeros métodos se presentaban en forma de tablas y gráficas normalizadas y se estudiaron a radiodifusión y comunicaciones móviles. Posteriormente se han desarrollado versiones numéricas manejables en la computadora. Entonces primero era forma de tablas y gráficas normalizadas. Propiedades básicas creadas a partir de fórmulas o gráficas obtenidas a base de múltiples mediciones empíricas. Proporcionan una estimación rápida y sencilla, pero tienen un margen de error cuadrático medio de 10 o 14 dB. Obviamente, si yo hago un modelo empírico basado en la experiencia, tengo que dejar un margen, ¿no? No voy a decir, no me voy a ir para abajo, sino me voy a ir para arriba. Siempre voy a decir que va a haber más pérdidas de las que son realmente. Por eso es que a veces, por más que su teléfono diga sin señal, le puede llegar cierta comunicación muy básica como SMS, porque los modelos empíricos, que son los más utilizados en la realidad, que son los que se implementan por software. Porque ahorita ustedes como ingenieros para su examen, ustedes van a hacer estos cálculos con calculadora y con lápiz, pero para lo que viene a ser el trabajo, esto lo hace una computadora, ¿no? Pero ustedes tienen que saber de dónde nace ese cálculo que hace la computadora. Entonces, tiene ahí unas pérdidas eh, por exceso. Tenemos acá entornos más importantes de recomendación empírica, ITU-RP 1546 para medio rural, Okumura-Hata para el medio urbano y COS 231 para medio urbano. Hay otro que se llama Long Race, que lo utiliza, este acá, que lo utiliza Radio Mobile, por ejemplo, utiliza Long Race. Entonces hay diferentes modelos empíricos de propagación para exteriores. Bien, vamos a seguir. Recomendación ITU-RP 1546. Se presenta en forma de curvas de propagación normalizada. Predice la intensidad de campo eléctrico, es decir, voltio por metro. Pensado para enlaces terrenales punto a zona, es decir, punto a multipunto. Es un estándar internacional utilizado por administradores públicos para interconexión de radioenlace. No se olviden que es una recomendación para entornos rurales. Límite de validez, frecuencia de 30 a 3000 MHz, distancias de 1 a 1000 km. Tenemos curvas, representa el campo eléctrico en función de la distancia, dB microvoltios por metro, frecuencia normalizada de 100, 600 y 2000 MHz, entorno de propagación rurales, tierra, mares cálidos, mares fríos, altura de antena de transmisora de 10 a 100 a 1200 metros, altura de antena receptora de 10 metros, valores de intensidades rebasadas en el 50% en ubicaciones durante el 1%, el 10% y el 50% del tiempo. El método incluye una especificación para convertirlo en numérico mediante un computador con interpolación, extrapolación y términos de corrección. Acá tenemos la curva que representa, ¿no?, la relación que nosotros tenemos de pérdida por la distancia. Básicamente el factor que aquí lo considera importante es la distancia. Es el factor que consideramos esta recomendación ITU-RP 1546. Por ejemplo, acá tenemos nosotros para 10 kilómetros tenemos menos 20 dB de microvoltio, ¿no? Entonces, ahí está considerando esa relación como una curva de nivel. Acá tenemos uso de las curvas. Cuando uno o más parámetros de nuestro sistema no coincide con la referencia gráfica, se hace una corrección. Pueden hacer ustedes una interpolación también.
El valor así obtenido nunca puede ser rebasar el máximo. En tierra es el espacio libre, en el mar con D la distancia y T el porcentaje de tiempo, tenemos ese cálculo del valor de la pérdida, ¿no? Correcciones básicas, porque tenemos por potencia de emisión, por altura de la antena transmisora, por frecuencia de transmisión, por altura de la antena de recepción, por trayectos cortos en medio urbano o suburbano, por despejamiento del receptor, por porcentaje de ubicaciones, por porcentaje de tiempo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de corrección de la altura de una antena transmisora. La altura de la antena transmisora se define como la altura en metros del centro de radiación de la antena sobre el nivel medio del terreno, entre distancia de 3 a 15 kilómetros del transmisor al receptor. Si la altura no coincide con las gráficas, se hace interpolación logarítmica y ahí tenemos la corrección, ¿no? Con la altura de la antena transmisora por una información de referencia y también se considera la superficie, la altura de superficie. También se puede hacer correcciones por frecuencia. Si la frecuencia no es 10, 600 o 2000 MHz, pero está dentro de los límites, realizamos de nuevo una interpolación logarítmica, igual que lo anterior, pero sustituyendo en vez de la H, la F. Tenemos también porcentaje de ubicaciones. Por ejemplo, buscamos el valor del campo superando el 90% de las ubicaciones, asumimos una determinada distribución del campo que llegue a dicha distribución será una variable aleatoria. Esta aleatoriedad dependerá de uno o más parámetros. Según la tabla de la I2R, podemos asumir distribución logarítmica normal eh, con parámetro tau sub L. Entonces buscamos en la tabla ese parámetro para nuestra situación, urbano-rural. Entonces el valor del campo rebasado es el porcentaje L de las ubicaciones. Acá tenemos qué tanto te va a rebasar ese parámetro, ¿no? Para diferentes frecuencias. Entonces se hace algunas correcciones, pero esto es más para un entorno rural. Nosotros el que más vamos a utilizar se llama Kumurahat. Y acá tenemos la estimación de ese campo a una distancia y una altura, ¿no? Con una frecuencia, ¿no? Aquí hace los cálculos y tiene que ese campo es de 55.5 dB microvoltios. Acá tenemos otro ejemplo que también calcula cuánto es esas pérdidas pero en microvoltios, ¿no? No lo calcula en lo que es dB simplemente. Entonces tendríamos que hacer las conversiones o relaciones respectivas. Bien, vamos a entrar al modelo que es el utilizado por excelencia en lo que viene a ser los modelos empíricos de propagación. Se llama modelo Kumura-Hata. Los dos son científicos japoneses. Okumura se encargó de hacer todas las mediciones y hacer las curvas de nivel. Hata lo que hizo fue agarrar esas curvas de nivel, volverlo tablas y después volverla una ecuación, ¿no? Para cálculos, sobre todo de pérdidas en entornos urbanos. Es la que más se utiliza porque normalmente se hace instalación de comunicaciones en entornos urbanos y no en entornos rurales. El objetivo es establecer un método sencillo para la planificación de servicios de telefonía móvil en entornos urbanos. Si bien se utilizaba en un inicio para telefonía móvil, ahora con el auge de las comunicaciones IP, se utiliza para la comunicación de datos también inalámbrico. Es parte de una amplia campaña de medidas efectuadas en ciudades del Japón. Entonces Okumura llegó a curvas que proporcionan valores medios de intensidad de campo para medio urbano, con diferentes alturas efectivas de antena. Tenemos banda de 150 MHz, 450 MHz y 900 MHz, ¿no? Acá tenemos una potencia, una potencia de referencia de 1 kW. La altura de la antena de recepción de 1,5 metros, aunque sin embargo estos factores se pueden modificar ya después con la fórmula de Hata. Acompañan a estas curvas correcciones para tener en cuenta los efectos de ondulación del terreno, heterogeneidad del terreno, altura de la antena receptora, potencia radiada, orientación de las calles y densidad de edificación. Es decir, todos los factores que influyen, que pueden perjudicar
entre emisor y receptor la comunicación. Hatta desarrolla expresiones numéricas para las curvas que ha normalizado Okumura. Bien, tenemos acá la curva de pérdida de Okumura, fíjense. ¿Qué considera Okumura? ¿No? Tenemos acá los dB, que son las pérdidas, y el factor que considera principalmente, aquí tiene unas alturas de la estación base y la estación móvil, porque considera la telefonía celular. Vemos cómo de forma semi-exponencial va creciendo las pérdidas por la frecuencia, y también acá lo relaciona con la distancia, ¿no? Altura, distancia y frecuencia para calcular lo que nos interesa a nosotros, que son las pérdidas. Entonces acá tenemos la curva de intensidad para un campo de 900 MHz, ¿no? Aquí, a mayor distancia, ¿qué pasa con las pérdidas? Se reducen, ¿no? Bien, y acá tenemos las ecuaciones de Hatta, que son aproximaciones hechas mediante logaritmos de las curvas de Okumura. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas en un entorno urbano según lo que nos dice Okumura-Hatta? Las pérdidas, según Okumura, va a ser un factor A más un factor B por el logaritmo de la distancia más un factor C. ¿Y qué viene a ser ese A? Ese A es 69.55 más 20 veces 26.16 logaritmo de la frecuencia inicial en MHz, menos 13.82 por el logaritmo de la altura de la estación base, menos una función A de la estación móvil. Eso viene a ser mi A. Entonces tengo, acá ya considero la distancia, aquí considero la frecuencia, ¿no? Y estoy considerando las alturas de la estación móvil y de la estación base. ¿Qué viene a ser este factor B? Es 44.19 menos 6.55 el logaritmo de la altura de la estación base. Ahora, ¿qué viene a ser esta función A de la altura de la estación móvil? ¿Y qué viene a ser esta C de acá? Y acá nos dice para áreas metropolitanas la C vale 0. Y la A de H sub M va a ser igual a 8.29 por el logaritmo de 1.54 la altura de la estación móvil elevado todo eso al cuadrado menos 1.1 para frecuencias menores que los 200 MHz. Ahora, para frecuencias que son mayores a los 400 MHz tenemos 3.2 por el logaritmo de 11.75 H sub M todo esto al cuadrado menos 4.97. Este es el que vamos a utilizar nosotros para un enlace Wi-Fi. Ahora entre 200 y 400, ¿qué pasa con los 300? Ahí está un poco indeterminado, porque algunas veces se comporta como este factor y a veces como este caso. Entonces se puede recomendar este límite, mejor hasta los 300, es decir, utilizar este caso para los 300, hasta los 300 MHz y mayor a los 300 utilizar este caso. En ambos casos C va a ser 0. ¿Qué pasa con este A de la altura de la estación móvil? Para ciudades medianas o pequeñas, para entornos suburbanos o para áreas rurales, se considera esta fórmula que depende de la altura inicial, perdón, que la frecuencia inicial y la altura de la estación móvil. En este caso, no hay diferencia si la frecuencia es mayor o menor. En todos los casos va a ser 1.1 por el logaritmo de la frecuencia en megahercios menos 0.7, todo eso multiplicado por la altura de la estación móvil menos 1.56 logaritmo de la frecuencia inicial en megahercios menos 0.8. Y en las ciudades pequeñas o medianas va a ser el factor C0. En los entornos suburbanos va a ser menos 2 veces el logaritmo de la frecuencia inicial en megahercios sobre 28, todo eso al cuadrado, menos 5.4. Y para entornos rurales va a ser más complejo todavía, menos 4.78
por el logaritmo de la frecuencia inicial en megahercios al cuadrado, más 13.33 del logaritmo de la frecuencia inicial en megahercios menos 40.94. Entonces tenemos, esa es la ecuación que en base a las curvas de nivel presentadas por Okumura realiza Hata. ¿Ya? Entonces, simplemente fíjense para calcular pérdidas, nada más. Este es el modelo más utilizado en los cálculos por los ingenieros. No es el más utilizado por los software, pero sí por los cálculos que se hacen de forma matemática. Tírenle una mirada, un par de minutos y hacen una consulta de algo que no entiendan de la ecuación. Bien, vamos a continuar. El modelo que sigue es utilizado más por software porque, por ejemplo, si yo le pongo a calcular a ustedes, va a ser muy complicado. Creo que todavía sí hay algunas características de Okumura, hasta algunos casos particulares, pero bueno, este todavía se puede calcular con un papel, un lápiz y una calculadora, ¿no? Bien, acá tenemos algunas condiciones de las ecuaciones. La frecuencia de megahercios dice que llega desde los 1500 hasta los 150, la altura de los 30 a los 200 de la antena transmisora o estación base, la altura de la antena receptora o estación móvil de los 1 a los 10 metros y la estancia en kilómetros. Recordar, esta fórmula tiene validez hasta los 1500 MHz. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hay una adaptación JATA-COS 231, que esto es para lo que viene a ser banda de frecuencia ya que llegan los 2 GHz. Entonces, acá tenemos que es 46.3 por el 33.9 logaritmo de la frecuencia megahercios, menos 13.82 por el logaritmo de la altura de transmisora, menos el A del H de la altura receptora, esta misma función A, que era la estación móvil, ahora considera la altura receptora, más 44.9 menos 6.56 del logaritmo de la antena transmisora por el logaritmo de la distancia en kilómetros. Y así, si van subiendo las frecuencias, se va haciendo adaptaciones del modelo. Bien, acá tenemos los resultados de las pérdidas. Fíjense cómo a mayor distancia las pérdidas se van incrementando. Obviamente, si tenemos menor frecuencia, las pérdidas son menores que si tenemos una frecuencia mayor, ¿no? Esta es una frecuencia de 500, 700 y 900. Cada vez va a haber más pérdidas. Bien, tenemos acá la altura de la estación base también. Acá fíjense, pasa lo contrario. Si la altura de la estación base es mayor, las pérdidas son menores. Si la altura es menor, las pérdidas son, si la altura es menor, las pérdidas son mayores. ¿Alguien me puede decir por qué pasa esto? ¿Por qué a mayor altura hay menos pérdida? A ver, piensen un rato y lo ponen ahí por el chat. ¿Qué creen? Ya, la idea está buena. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de entornos urbanos, ¿no? En entornos urbanos, mientras eh, mayor sea la altura, va a haber más despeje. Por ejemplo, cuando Santa Cruz era más pequeña, cuando yo tendría unos 10 años, me subí a un árbol de 3 metros de la casa de mis padres que está por el tercer anillo de la Grigotá y podía ver prácticamente todo, ¿no? Hasta la plaza 24 de septiembre, ¿no? Clarito, por ejemplo, podía ver ese, ese desaguapá de esa cosa verde, ¿no? Que hay un tanque de agua. Entonces se fue urbanizando más la ciudad y ahora ni idea, pues, ¿no? Apenas veo ni una cuadra, ¿no? Entonces, en un entorno urbano, mientras más altura, hay menos obstáculos, ¿no? ¿Por qué? Porque es urbano y de ahí hay edificios. Ese es el motivo de esta situación
que puede parecer un poco rara, porque normalmente se pasa al revés, ¿no? Bien, acá tenemos unas representaciones de las pérdidas con MATLAB. Y ahora vamos a ver el modelo que es recomendado por la ITU, el COS 231. El método Kumura-Hata no tiene en cuenta ningún parámetro de terreno a estudiar. Para obtener más precisión se han propuesto métodos que tienen en cuenta la estructura de las calles, dimensión de edificios, resto de parámetros contemplados ya en Okumura-Hata. El más actual es el COS 231, adoptado como recomendación ITU-R, válido para situaciones en las que no existe visión directa entre la estación base y la estación móvil. Por ejemplo, en, en un entorno rural, pero en un entorno urbano, ustedes tienen señal de celular dentro de su casa. Sin embargo, no hay línea de visión directa desde su casa hasta la estación base, ¿no? Pero a través de una serie de rebotes y propiedades llega esa señal hasta su domicilio. Entonces, eso considera COS 231. Y acá tenemos parámetros. Los parámetros que considera son altura sobre el suelo de la antena de la estación base, altura sobre el suelo de la antena de la estación móvil y la altura media de edificios, ¿no? Entonces, también considera la anchura de la calle donde se encuentra el móvil, distancia entre el centro de los edificios, distancia base móvil y ángulo de incidencia. Fíjense, es un modelo empírico, pero ya empieza a considerar tantos factores para mayor perfección que se está aproximando a un modelo analítico, ¿no? Entonces, tenemos acá el ángulo con el eje de las calles, de incidencia del móvil, desde lo que viene desde el transmisor, altura de la antena de la estación base sobre la altura media de los edificios circundantes, altura media de los edificios sobre la altura de la antena móvil. Y acá tenemos las pérdidas, las pérdidas de espacio libre, que son esas que restan potencia de transmisión menos potencia de recepción. Ya tenemos acá el multitrayecto de los edificios, pérdida por multitrayecto de los edificios, y considera también pérdida por la eje de la calle, ¿no? Entonces considera más factores. Y acá tenemos las ecuaciones de cada una de esas partes. La pérdida del espacio libre considera simplemente frecuencia y distancia. Las pérdidas por lo que viene a ser las calles, que es lo que considera. Considera frecuencia, considera ángulo de incidencia, considera la diferencia, ¿no? Entre lo que es la, la altura del receptor con la altura media de los edificios y considera las pérdidas ORI, que depende del ángulo del rayo y el eje de la calle también. Y las pérdidas por el trayecto entre edificios se estima, existe estimación de difracción multiobstáculo, no es más complejo de calcular esto, ¿no? Se lo tienen que dar más o menos por tabla. Y acá tenemos límites de aplicabilidades hasta los 2 GHz, altura de la estación base hasta los 50 metros, altura de la estación móvil hasta los 3 metros, más pequeño, fíjese en Hata, en las ecuaciones Hata era hasta los 10 metros, y la distancia es hasta los 5 metros, ¿no? Y acá tenemos una comparación de los cálculos que calcula Kumura Hata y COS 231. Como COS 231 es más exacto porque tiene más parámetros que meter al cálculo, entonces sus pérdidas son menores que la que propone Kumura Hata. ¿Por qué? Porque Kumura Hata hace simplificaciones y al hacer simplificaciones suma eso sumando para considerar que tal vez no ha hecho unos cálculos internos como las calles y esas cosas. Por eso es que la pérdida da mayor, ¿no? Para tener un mayor margen. Esto es bueno, funciona, pero se ha visto también que a la larga el exceso de potencia, y cuando nosotros calculamos pérdidas mayores vamos a tener más potencia, el exceso de potencia puede producir daño
daña nuestros equipos de comunicación. Podemos tener también propagación en medio heterogéneo y eso hace que sea más complicado todavía el cálculo. A veces el medio de propagación se puede considerar un medio formado por secciones de diferentes características radioeléctricas. Puede haber agua, puede haber aire, etcétera, no puede haber cristal. Cada sección se modela con una ecuación genérica y tenemos acá LB que viene a ser pérdida de unidades naturales, K el cociente de la distancia y en el parámetro que depende del medio, ¿no? Y entonces acá tenemos diferentes modelos para obtener una ecuación de 3 tramos, como cada tramo depende del anterior, ¿no? Y cada uno de esos tramos va a tener un medio diferente, que se va a complicar mucho mi modelo. Tenemos acá exponente de pérdidas de propagación. Entonces, este factor n, que está acá, ¿dónde está? Perdón. Este factor n, tenemos para espacio libre, que sería, ¿no? Para entorno urbano, para grandes edificios, interior de edificios con línea de visión directa, interior de edificio con sombra, entorno suburbano y zonas industriales. Zonas industriales tiene pérdidas bastante grandes porque tienen máquinas, las máquinas generan calor, generan electricidad, generan magnetismo e influyen en las ondas electromagnéticas. Bien, tenemos este modelo que es el que utilizan los simuladores. Por ejemplo, Radio Mobile, por ejemplo, iLink o Link Planner utilizan Long Race, también conocido como ITS o el modelo de terreno irregular. Se basa en la teoría electromagnética y análisis estadístico de las características del terreno y mediciones radio. Resultado: valor medio de atenuación como función de la distancia y la variabilidad de la señal en el tiempo y el espacio. Modo punto a punto y también está el modo punto a zona, ¿no? O punto a multipunto. Parámetros del sistema asociados a los equipos radio involucrados, e independientes de las condiciones ambientales. Frecuencia: tiene rango de frecuencia nominales de 20 MHz a 40 GB. Distancia entre terminales de 1 a 2000 kilómetros. Altura de la antena de cada terminal sobre la elevación del terreno es 0.5 metros a 3000 metros. Polarización puede ser horizontal o puede ser vertical. Y acá tenemos parámetros del terreno. Fíjense, tenemos acá la variable de terreno irregular, o acá tenemos el delta de H, que mide la rugosidad promedio del terreno. Describe estadísticamente las características del lugar donde opera el sistema. Si tenemos plano, superficie del agua es 0, llanura 30, colinas 90, montañas 200, montañas escabrosas 500. Para un nivel promedio se utiliza 90, ¿no? Más o menos colina. Si es que no conocemos bien terreno, se recomienda ese valor. Tenemos la refractividad de la atmósfera, determinar la cantidad de bending o curvatura que sufren las ondas de radio. En otros modelos, este parámetro puede introducirse como una curvatura efectiva de la Tierra, típicamente de 4/3 o 1.33. Para long rise, se puede introducir el valor de refractividad de la superficie directamente. Tenemos rango de 250 a 400 unidades de N, correspondiente a valores de curvatura de la Tierra entre 1.232 a 1.767. Una curvatura efectiva de la Tierra de 4/3 o 1.333 corresponde a una refractividad de superficie de valor aproximado de 300 unidades de N. 301 unidades de N, valor recomendado para condiciones atmosféricas promedio. Y acá tenemos la relación de los parámetros K y N, ¿no? Para calcular N va a ser 179.3 por el logaritmo natural de 1/0.046665 y multiplicado por 1 menos 1 sobre K. Si quisiéramos calcular el valor exacto de lo que viene a ser N, ¿no? Pero para condiciones normales vamos a utilizar el 1333 de promedio. Luego, ¿qué parámetros también tiene? Tiene constantes eléctricas del terreno, la permitividad y la relativa constante dieléctrica, o epsilon, y la conductividad.
S sobre M, ¿no? Entonces tenemos en la Tierra, promedio es 15 y 0.005. La mayoría de los casos se utiliza esas condiciones. Tenemos tierra pobre, tierra buena, agua dulce, agua salada. El clima, tenemos acá 7 climas caracterizados: ecuatorial, continental subtropical, marítimo, desierto, continental templado sobre tierra y marítimo templado sobre tierra, perdón, y marítimo templado sobre mar, ¿no? Normalmente se va a utilizar para condiciones normales, se utiliza el clima continental templado. Entonces una NSD 301 unidades. Este de acá se utiliza como promedio. Tenemos también parámetros estadísticos, variabilidad del tiempo, de cambios atmosféricos y otros efectos. Considera las variaciones de los valores medianos tomados por horas de atenuación, cambios de la refracción de la atmósfera o de la intensidad de la turbulencia atmosférica, expresada como porcentaje entre 0.1 y 99.9, fracción del tiempo durante la cual el campo de fuerzas recibido se espera que sea igual o superior al valor mediano del campo por hora calculado por el programa. Tomar un porcentaje mayor de ese valor reduce la variabilidad resultado de estos factores. El valor real medido será igual o superior al porcentaje más elevado del tiempo. Tenemos también variabilidad por localización, similar pero para diferentes trayectos, y variabilidad por situación, otro tipo de variables que no pueden explicarse, es más o menos como el ruido, que no se puede explicar directamente por el modelo, pero están ahí también y tienen un porcentaje similar. Bien, entonces este long rise se utiliza para procesamiento por software. Se utiliza, por ejemplo, en Radio Mobile, en iLink de Wikiti, en Link Planner de la marca Cambium Network, ¿no? Que son simuladores. Tenemos otros modelos que pueden dar situaciones específicas: Walfish Bertone, Turkin, Sakagami Kuboy, Ibrahim Parson, entre otros modelos, ¿no? Ya, toca los modelos para interiores. Ahí lo vamos a dejar hoy día. Si tienen alguna consulta, me la van haciendo, por favor. Si no, ya vamos terminando la clase. Para modelos interiores se habla de Wi-Fi, se habla de Bluetooth, se habla de Zigbee, lo que son tecnologías LAN y PAN. Eso se explicaría. Son frecuencias mayores, pero ahorita, por ejemplo, Bluetooth está trabajando en los 2,4, Wi-Fi está trabajando entre los 2,4 y los 5 GHz, Zigbee está trabajando entre los 800 megas y los 2,4. Tampoco son súper altas de momento. Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Sí, nosotros para la materia vamos a utilizar Kumura para hacer los cálculos. Obviamente van a utilizar simuladores y ese va a utilizar long rise, ¿no? Pero nosotros para los cálculos, para su examen, para sus prácticos, para su proyectito, donde tienen que hacer cálculos, van a utilizar el Kumura y después lo van a comparar con el simulador que ustedes utilicen. Cada persona utilizará un simulador diferente para su diseño. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, jóvenes. Entonces nos vemos la siguiente clase.